si no se toma conciencia y no se habla y no se llega a un acuerdo real de Estado en hablar en el sistema de pensiones, entonces, claro, la gente va a tener desafección para pagar los impuestos, está claro. Es que eso lo piensan ellos como su futuro político. Pero estamos hablando del futuro político de la población en general. A todo el mundo que no cotiza y que no paga impuestos, esa gente puede tener acceso a una sanidad y a una educación. Tomar una decisión de si a futuro vamos a seguir con este sistema o este sistema se rompe. Hola Esther. Hola, ¿qué tal? Experta en reestructuración empresarial. Una vez más, hoy traemos un tema calentito, porque lo que vamos a hablar es de impuestos. Vamos a abrir un gran tema y vamos a centrarnos en lo que viene siendo el furor antiimpuestos, este discurso y estos mensajes que están siendo peligrosamente aceptados, sobre todo por un segmento de la población, y nos vas a ayudar a informarnos estadística y fiscalmente de si esto tiene algún sentido. Sí. Si la gente está de acuerdo con que realmente no se paguen los impuestos o si es que se tengan que pagar. Y bueno, si realmente tiene la gente razón o no la tiene. Porque, durante estos capítulos vamos a ver los tres elementos de en qué país estamos, cómo es nuestro sistema fiscal. Proponías que seamos más conscientes de a dónde va ese dinero, que es otra de las críticas, y cuáles serían las alternativas para si esto queda extendido, que no se pagan impuestos, que está bien visto lo del fraude fiscal. Sí, bueno, no está muy bien visto por norma general. O sea, si lo hablas así con gente del entorno, la mayor parte de la gente dice, no, es que como no puede pagar impuestos. Y por otro lado, la gente dice, no, yo no pago impuestos. O sea, no es que esté mal visto, pero tal como estamos viviendo una situación en la que muchos servicios se están viendo deficitarios, sí que empezamos a ver mal la gente que no paga impuestos. O sea, creemos que todos podemos ser listos, pero que muchos adoptamos un poco la postura de bueno, pues pagarlos y punto. Vamos a analizar nuestra fiscalidad. España es un país que más del 45-46% de los ingresos, esto es importante, que creo para este canal que nos escuchan autónomos y empresas, que la recaudación básicamente de impuestos de las empresas. Sí, la mayor parte bueno, no es que sea la mayor parte, pero casi la mitad de los impuestos que se recaudan vienen de parte de las empresas. Entonces, el criticar o el hablar mal de las empresas, de los empresarios autónomos, es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, porque hay mucha gente que, bueno, pues denosta la idea de el empresario es el que realmente el tirano y no es así. O sea, el tejido empresarial hay que darle su sitio y hay que darle importancia porque gracias a eso tenemos los servicios que tenemos. Es que no hay más. Ese es un dato. Todo el porcentaje que depende de la recaudación, depende de las empresas y de que no cale, que por eso empezamos por ahí, por el furor antiimpuestos y esta tolerancia, sobre todo entre personas muy jóvenes, hombres y mujeres, más en hombres, bueno, ahora nos cuentas tú, primero de unos influencers que tienen muchísimo éxito, el algoritmo está en su caldo de cultivo, y cuéntanos un poco, ¿qué mensajes, detrás de esos mensajes, todo el peligro que hay y que además son falsos los datos que dan, ¿no? La mayor parte de la gente que habla sobre evadir impuestos o no evadir, sino me voy de España porque la carga tributaria es demasiado elevada, puede tener en parte razón porque efectivamente la carga tributaria es muy elevada, pero por otro lado no es la realidad que vivimos la inmensa mayoría de los empresarios, ¿no? O sea, tenemos que pensar que la mayor parte de los empresarios que tienen establecimiento permanente en España no pueden irse. Entonces es muy fácil cuando uno puede tomar una decisión de marcharse porque la carga tributaria es elevada, el decir desde el otro lado aquí pago menos impuestos y vosotros no los paguéis en España.
hay que hablar las cosas todas con ese sentido y con sentido común. Entonces, hay parte de influencers y de gente muy conocida que habla de esa elevada carga tributaria y que no se deben pagar impuestos, y por otro lado también hay influencers o hay generadores de contenido que dicen todo lo contrario, dicen, a ver, yo pago muchísimos impuestos, pero efectivamente tengo que hacer país o tengo que crear servicios, y gracias a mi tributación pues estoy ayudando, junto con el resto de los españoles empresarios. Entonces, ese comentario y sobre todo ahora la moda que se está viendo ahora en muchos podcasts, en muchos contenidos en YouTube, sí, y en distintos redes, canales, efectivamente, sobre el no pagar impuestos, para mí hay que dar a conocer, sobre todo a la gente que está escuchando eso, para que la gente sea consciente de realmente el perjuicio que puede causar esa información, bueno, pues darle la opción de elegir, ¿no? Pero tener toda la información. Sobre todo porque es un mensaje muy dirigido a personas que ganan mucho dinero y que también están en un rango de edad concreto, que no tienen jóvenes, cargas familiares y que los negocios se pueden... Esto en el caso de irse a, bueno, lo más mencionado, ¿no? Bali o Arabia Saudí o todos estos paraísos fiscales. Pero la pregunta es, ¿nosotros querríamos vivir en esos países? Nos estamos comparando con una fiscalidad que no pertenece a la mayoría de democracias ni a sociedades que sean solidarias como es nuestro país, ¿no? Claro, es que realmente, si realmente lo pensamos, la mayor parte de la gente de nuestros antepasados que han podido irse a otros países, pues ahora está haciendo lo mismo. O sea, hay mucha gente que coge y decide hacer un cambio de vida y marcharse a distintos países porque creen que van a prosperar, y la mayor, bueno, no es que la mayor parte, pero muchísima gran cantidad de personas prosperan en el extranjero, y bueno, es perfectamente incomprensible, ¿no? Pero claro, el comparar desde otros países que la tributación es muchísimo más baja, pero no hablar de la otra parte, que es, en España hay unos servicios que en otros países no los hay, pues es dar la información de una forma bastante sesgada. Por supuesto que pagar impuestos, si se pagan impuestos, hay que recibir servicios, hay que tener un beneficio por pagar unos impuestos. Hay países, efectivamente, que también son muy top pagando impuestos, pero tienen muchos servicios. Aquí lo que yo creo que debemos pensar es si en España, con los impuestos que se pagan, están bien repartidos o no están bien repartidos. El melón tendría que abrirse por ahí. Entonces, pues que arriba nos escuchen a todos, tanto por un lado como por el otro, y piensen que, que lo que estamos pidiendo es pagar impuestos, pero exigir unos servicios de calidad. Sobre todo porque en esta parte de comunicación es importante esta nueva tendencia de este furor antiimpuestos. Lo que me preocupa más es la tolerancia al fraude, no solamente que tú no te puedas ir o que seas un nómada fiscal, sino que haya como esa desafección sobre el sistema, porque si ahora tienen 24 años, la estadística viene hombres entre 18 y 24, pero en justificar de alguna manera por esos casos de corrupción que comentábamos, que es como la excusa perfecta para justificar que tú no debes pagar impuestos. Y entonces el sistema se romperá, porque en los países con los que nos estamos comparando tienen otras fuentes de riqueza y es otro sistema. No es que no paguen impuestos porque quieran empresas, todo lo contrario, tienen unos recursos que no son economías que no dependen. Y además tampoco tienen estos servicios públicos. Entonces, si te parece, yo no he planteado por qué tiene tanta importancia. Vamos a ver si España, qué tipo de país es y qué tipo de país puede ser si no nos concienciamos con el sistema que tenemos. Es un eslabón, los impuestos son un eslabón de una cadena que si se rompe por ahí, y es preocupante este furor, porque son los que dentro de, lo hablábamos antes, unos poquitos años tendrán sus empresas, sus actividades económicas. Entonces vamos a ver si nuestro país, explicando un poco de dónde vienen los impuestos y a dónde van, si nos concienciamos
se pueden hacer las cosas mejor, se están haciendo bien, en otros países tienen otros modelos diferentes, porque esta comparación entre países no sé si siempre somos justos haciéndola, ¿no? No somos justos porque no todos los países tienen, en muchos casos, servicios, que dan servicios públicos de la misma manera o contribuyen de la misma forma. En España somos un país que tenemos un gasto público y un gasto en pensiones muy elevado, porque el sistema de pensiones, en este caso el que vivimos, el que tenemos nosotros, y por el que gracias a la contribución que estamos haciendo en impuestos, está recibiendo la persona que se jubila. Pero en otros países lo que una persona percibe de un salario lo tiene que ahorrar para pagar sus pensiones aparte, o sea, no se lo tiene que dejar delegado a la empresa para que lo haga. Entonces, para que nos hagamos un poco una idea de cómo funciona el sistema, el Ministerio de Hacienda publica y controla, y se pueden ver de dónde salen los datos que voy a decir, los publica el Ministerio de Hacienda y los avala pues una serie de instituciones, organismos que supervisan realmente las cifras de toda la recaudación de los impuestos, a dónde se destina cada partida. Entonces, básicamente, para que todo el mundo tenga claro que son unas cifras que son porcentuales y que están publicadas, el mayor gasto que se dirige de lo que se recauda, se dirige a las pensiones, al pago de las pensiones. Estamos casi en un 42%. Del 100% que se recauda, el 42% va destinado a pensiones. Pensemos y tengamos claro que las pensiones que yo estoy contribuyendo ahora, tú y cualquier persona que pueda estar viendo este canal, que tenga empresa, y también el trabajador, no está pagando su pensión, sino está pagando la pensión de la persona que ahora está jubilada. Y hacemos un pause aquí. ¿Sí? Este es uno de los problemas que dicen de desafección de este sistema, que las nuevas generaciones son menos solidarias, son más individualistas. Y entonces que como ven su pensión, que con este sistema, ya lo anticipabas tú, que este sistema sí, no va a dar las cuentas con una pirámide poblacional, pero es que además esa desafección hace que, digamos, ni siquiera es mi pensión. Si esto fuera mi ahorro a mi hucha, a lo mejor estaba más concienciado, ¿no? Claro, pero rompemos ahora la cuerda. Es que sí que tendría que ponerse encima de la mesa esta situación, o sea, esta idea de las pensiones, cómo se perciben y cómo se reciben en estos momentos en España, y tomar una decisión de si a futuro vamos a seguir con este sistema o este sistema se rompe y tenemos que ir al sistema anglosajón o al sistema que utilizan muchísimos países, China, potencias mundiales, en las que se da al trabajador o se da al empresario, pero en este caso se da al trabajador la opción de tú vas a contribuir para tu plan de pensiones el día de mañana. Claro, las pensiones tal y como nosotros las planteamos y como se plantean en España tienen un recorrido muy corto ya. Entonces sí que es normal que el joven y el que está ahora montando una empresa, o el que realmente, con mi edad, que nos planteamos que vamos a cobrar, que joven también, por supuesto, pero que vamos a cobrar la pensión, dentro de 20 años o lo que sea, o 30 años, realmente si mi carga tributaria es muy elevada, ¿yo la voy a cobrar también o no la voy a cobrar? Entonces, entiendo perfectamente que la persona se quiera ir pensando que no va a cobrar una pensión, entonces yo no voy a ser nada solidario y voy a cobrar el dinero, voy a tributar lo menos posible y me voy y después ya Dios dirá, ¿no? Pero pensemos en que tiene su familia aquí, que está cobrando su pensión, y el hecho de que todos nos vayamos o que no paguemos impuestos significa que nuestros mayores no van a recibir esa pensión. Vale, pero esta conversación que se está aplazando y aplazando está deteriorando esa confianza en que ese sistema que ya todos sabemos, antes eran los más expertos y ahora ya lo sabe todo el mundo, que la pirámide poblacional
es la que es y que no van a dar los números sabiendo sumar y restar estas competencias por básicas. Supuesto, pero realmente es que realmente eso es una de las conversaciones y de lo que tienen que hablar los 2 partidos, 3 partidos, 20 partidos políticos que están ahí arriba, y reunirse para hablar sobre el futuro de las pensiones. Y vamos a hablar a medio y largo plazo. No vamos a hablar de si vamos a reducir la jornada tanto por ciento o tantas horas, o si vamos a hacer el checklist del registro de horario. Vamos a hablar de cosas, mollares, de cosas realmente con peso. Hombre, porque esto estamos diciendo que se lleva el 40%, las pensiones se llevan el 40% de la recaudación de impuestos. Estamos hablando de impuestos y por qué la gente no paga impuestos. Si tiramos del hilo, es fácil saber por qué se toman esas decisiones. Claro, es que pensemos que si el político va a soltar la pelota de que dentro de aquí a 10 años no vamos a cobrar las pensiones que se están cobrando ahora, nadie le va a votar. Es que eso lo piensan ellos como su futuro político. Pero estamos hablando del futuro político de la población en general. Es el elefante en la habitación, ¿eh? Exacto. Todo el mundo está ignorando el elefante. Exacto. Entonces, pero que, si hablamos de impuestos, es una de las cosas que más preocupan porque, bueno... Claro, o sea, el 42% realmente es una partida elevadísima de impuestos, o de lo que recibimos de impuestos, que tenemos que destinar a los planes de pensiones, o sea, a las pensiones. Y además que se pueden hacer, a día de hoy, se pueden hacer cambios, empezar a hacer cambios graduales. No hacer un sistema completamente nuevo, o bueno, porque tampoco tenemos capacidad para ello, ¿no? Correcto. Ya hay una parte que está comprometida, pero podríamos hacer adaptaciones, al igual que los software van haciendo correcto, pero actualizaciones. Claro, pero si no visualizamos si nadie nos vende lo que va a pasar de aquí a 10, 15 o 20 todos, años, sabemos que así, dentro de unos años, por mucho que nos digan, el tema va a ir muy mal. Entonces, si no se toma conciencia y no se habla y no se llega a un acuerdo real de Estado en hablar en el sistema de pensiones, entonces, claro, la gente va a tener desafección para pagar los impuestos, está claro. Que no. Y fíjate que si queremos tener futuro y visión de futuro, a lo mejor tendríamos que ser las propias empresas, ya que todo el dinero, prácticamente el 40% va ahí, a lo mejor es un melón que tenemos que abrir las empresas como fuerza de presión a las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas está claro que no tienen ninguna intención de hacerlo. Ya que no lo hacen ellas, seremos algún agente de la sociedad, y con una población envejecida, con todo lo que se está aumentando la esperanza de vida, es algo que nos atañe a todos, empresarios no empresarios. Por supuesto que este tema que estamos hablando ya lo están hablando generadores de contenido, personas que tienen muchísimos seguidores, y yo creo que esas personas son las que realmente pueden abrir el melón, porque son las que están moviendo el avispero y están diciendo, ojo que nos vamos, ojo que no queremos pagar. Entonces, eso es lo que tienen que ver los de arriba, porque las empresas tenemos organizaciones empresariales de autónomos, colectivos, que al fin y al cabo están haciendo lo mismo, están permitiendo eso. Entonces, está claro que aquellas personas que saben lo que les cuesta pagar los impuestos y que tienen voz en YouTube o en cualquier plataforma audiovisual, esas personas sí que yo creo que son las que pueden mover un poco el sistema. Por eso también está bien que digan no paguéis impuestos, porque es una forma de menear el avispero. Pero claro, por otro lado hay que ver que es un poco fácil decir no pagamos impuestos porque yo estoy en el otro lado, ¿no? Yo no estoy ya en España, yo estoy en Andorra o estoy en cualquier otro país que pago muchísimos menos impuestos. Entonces, bueno, está bien hablar de esto porque alguien lo tendrá que escuchar, alguien que tenga que decidir algo. Y decías, estos jóvenes también se preguntan de la educación, de la sanidad, las partidas, empezábamos por esta, para ver a dónde se destinan los impuestos. Primero, las pensiones. Después, lo que sería la educación y la sanidad son las transferencias. El dinero que da el Estado a las comunidades autónomas supone el 18%.
que es la siguiente partida más grande. Es decir, primero 42%, que es las pensiones, y el siguiente es las partidas que dan a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. O sea, eso es educación, sanidad y otros servicios. Entonces, esto de decir, si no pagas impuestos, no hay sanidad, vamos a ver, si no pagas impuestos, peligran ante las pensiones. Veamos que es una partida muy grande, pero no es la partida más grande. Esto es como el decir, bueno, es que yo pago impuestos y con los impuestos que yo pago se hacen carreteras, ¿no? Y con los impuestos que yo pago hay unos buenos trenes. Bueno, pues esa partida es un 3% de todo lo que se recauda. O sea, va destinado a fomento, ¿no? Entonces, veamos que es fundamental mantener la educación y la sanidad. Porque eso es tangible. Nosotros tenemos que hacer que alguien que está totalmente desafecto del sistema vea que en su día a día, si tienes que pagar, como estos impuestos en estos países que ellos comparan, ahí no hay servicios públicos. Hay tanto dinero en esos países, primero porque Arabia Saudí tiene petróleo y tiene dinero que no es que no te cobre impuestos porque crean ese sistema económico, es que no necesita recursos, tiene exceso de recursos naturales en este caso, que serán finitos también, que tienen por supuesto que cada tienen. sistema tiene sus problemas, ¿no? Pero cuando hablan de estos países yo digo, bueno, pero todas las cosas que tú vas a necesitar las vas a tener que pagar. Las tienes que pagar, efectivamente. Es que realmente te vas a un país como Estados Unidos, por ejemplo, y tienes que ir a un hospital. Yo tengo ido a visitar a un familiar que tengo allí y bueno, tuve por desgracia que ir al hospital y tuve que ir aunque ya tenía un seguro, tuve que ir con una tarjeta por delante, una Visa, y pagar. Es que si no pagas... Si no pagas no te atienden. Y aquí en España llegas, aunque no tengas ni seguro, tú llegas al hospital y te atienden. Esa es otra cosa. Para hacerlo tangible sería importante, para que no se produzcan estos algoritmos de mensajes que calan tan rápido, que empezásemos a cuantificar todo lo que es gratis, que no es gratis, que es otro no es gratis, otra trampa de lenguaje. Claro, no, es lo que pagamos en impuestos. Claro, a ti no te sale gratis, pero ¿tú sabes lo que cuesta que tus hijos vayan a este colegio público? ¿Sabes lo que cuesta este hospital, como el de esta ciudad, un montón de operaciones que se hacen? Deberíamos tener esa percepción, que de hecho creo que hubo un momento, no sé si fue por los años 90, que te llegaba una carta, te llegaba una carta para que tú fueras un poco más consciente de los gastos de una intervención. Sí, una intervención pequeña. O cualquier enfermedad, tratamiento fuerte de bueno, pues enfermedades oncológicas, por ejemplo, y te decían, pues la cuenta ha sido esta. Y la veías y decías, Dios mío, o sea, y tanto puede ser yo, no sé, el que me haga una prueba, un tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Pues sí, es tan caro como eso. Y bueno, y a lo mejor yo me lo paro a pensar y digo, bueno, es que yo tengo quizás ese derecho porque estoy cotizando, pero también estoy contribuyendo a aquellas personas que no cotizan, a los niños que evidentemente no cotizan, a la gente mayor que evidentemente no cotiza, a la gente que no puede trabajar porque tiene una incapacidad, a la gente que es marginal, a todo el mundo que no cotiza y que no paga impuestos. Esa gente puede tener acceso a una sanidad y a una educación, o sea, en el caso de los niños, pero en el caso de mayor rango de número de personas que no tengan la posibilidad de conseguirlo por sus propios medios, pues los tienen gracias a los servicios públicos del Estado, gracias a los impuestos, ¿no? Entonces, es fundamental entender que si nosotros nos vamos, podemos ir a otro país y pagar muchos menos impuestos, pero no estamos contribuyendo. Y el día de mañana a lo mejor nos tenemos que venir, o el día de mañana tenemos una enfermedad y no hemos podido pagar un seguro médico, por ejemplo, en el país en donde he estado trabajando, tengo que volver a España y pretendo que me ayuden con el sistema de salud. Pues es un poquito... No, es que de hecho hay algo construido hay que ver un poco. Que yo creo que a lo mejor es cierto que hay ciertos matices, como lo que hablábamos del sistema de pensiones, pongámonos manos a la obra a ver cómo lo podemos hacer más sostenible. Hay una serie de matices en lo que está construido, pero no podemos abandonar como algo que
está valorado por muchísimos, ya no en cada sector. Me viene a la cabeza ahora el cirujano coruñés que está yendo por todo el mundo y que a veces te muestra realidades que... Sí, y te muestra realidades que en otros países no hay. Claro, sanidad, y él está yendo con una medicalizada, con un equipo tremendo, y está dando, bueno, pues está operando a personas gracias a su fundación, pero es porque aporta todo el mundo a esa fundación. Pero fíjate, pero en esos países no, nadie aporta, se mueren si no tienen... Él está yendo a unas realidades que no tendrían otra manera de hacerlo, ¿no? Y te enseña sitios que a priori, bueno, despiertan un poco esa gratitud que tenemos de tener la suerte de vivir en España, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Y al mismo tiempo, yo le escuché hace poco unas declaraciones que decía... bueno, se me ha caído la gente encima porque yo he criticado algún aspecto que no sé qué comentario hizo al respecto de algo que se podía mejorar, pero que él es el primero en decir que tenemos un sistema de sanidad admirado por todo el mundo y envidiable. Eso, que le ha ocurrido a él en redes y que le ha ocurrido mediáticamente, en el momento que tú haces un matiz sobre algo parece que te estás cargando que... un cirujano dice que el sistema no, dice que hay ciertas cosas que se pueden mejorar o que se está yendo recursos o que con una máquina más, venía el otro día también en prensa, ¿no? Con el robot Da Vinci, que las listas de espera, pues no es una inversión tan grande, 2 millones de euros. 2 millones de euros hay ayuntamientos que los gastan en cosas bastante menos importantes en términos vitales, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros cuantificamos y elegimos dónde queremos que nuestros impuestos vayan óptimamente empleados, hay cosas que yo creo que sería ahora mismo de poca responsabilidad destruir un sistema que ha estado mucho tiempo optimizando nuestra salud, nuestra educación. Es que es fácil llegar a un grupo de gente o un porcentaje de gente que no tiene esa necesidad en estos momentos de usar un servicio público. O sea, entonces, si tú no tienes necesidad de utilizar algo, no ves que sea necesario. Y sobre todo si no tienes realmente una idea de cómo se recibe y cómo se da ese servicio público, es difícil que tú creas que es necesario. Entonces es muy fácil coger y decir bueno, pues realmente no pagues impuestos, porque ¿para qué vas a pagar impuestos, no? Si realmente se los llevan en corrupción, todos somos muy corruptos, todo, pero no es... Cuantifiquemos también eso. Eso ¿Cuánto también, de todos corrupción? Los impuestos que se pagan? Pero estadísticamente, ¿cuánto es? ¿Es un 0,001? ¿Justifica eso? Y vamos a tener que dejar en abierto para el próximo capítulo esta pregunta en el aire. ¿Justifica o estamos dándole demasiado altavoz a algo que evidentemente hay que denunciar, pero hay que cuantificarlo? De todos los recursos que recibe de nuestros impuestos, ¿cuánto se malversa? ¿Cuánto se descubre? Hombre, si lo supiéramos estarían muchos en la cárcel. Ese es el problema, que no lo sabemos, pero por supuesto que se tiene que malversar mucho dinero, creo. No creo que todos los políticos sean corruptos, creo que es muy porcentaje o muy pocos los que son corruptos, o por lo menos eso es lo que yo espero. Y lo que pasa que como queremos que todo es gratis, no vemos tan importante que se lleven un dinero que nos ha costado mucho pagar a través de los impuestos, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, ahora, como ha pasado antes, o sea, da igual un color que otro, pues se está hablando ahora de que un dinero determinado que se ha recaudado o se ha llevado a partidas que se suponía que iban a ir a un destino y se llevaron a otro, a juergas o lo que sea, hombre, por favor, estamos todos a una y mire, si a usted no le interesa, váyase, ¿no? Pero no nos fastidie, ¿no? Porque, claro, estamos dejando lo que estamos haciendo es mal educando a la gente joven, que es la gente que el día de mañana nos va a ayudar a nosotros, que somos los que hoy estamos ayudando a nuestros padres, y es una cadena. Entonces, ¿cuánto se llevan los políticos?
No lo sé. Bueno. ¿Que es mucho dinero? Puede ser. Pero que es marginal, sigue siendo marginal. Puede ser marginal y puede ser marginal. Este mensaje es aprovechado para justificar determinados comportamientos. Porque supuesto. No significa, si ellos roban, tendrán que cumplir, tendrán sobre todo que devolver. Esto de vamos a la cárcel, pues casi no, porque me está costando también la cárcel a mí. Todo me cuesta. Entonces, todo me cuesta. Pero sí, devuélvalo y después ya, si acaso, a lo mejor nos apoyamos de usted y lo dejamos en casita. Pero sí que... Socialmente no tiene tanto castigo, tiene más mediáticamente, más altavoz, pero que en el fondo, después cuando enfría todo y aparece otro caso, el seguimiento, pues acaban pagando 3 que no devuelven esos recursos, que sigue el agujero negro y sobre todo que el sistema, pues un poco hay que revisar por qué se produce esto con esta facilidad, más que esperar que la gente sea 100% honrada, porque está demostrado que el poder es bastante corruptible. Fundamentalmente, lo decía, el otro día estuve escuchando a una persona, no puedo decir ahora quién, pero no estaba para nada de acuerdo, y decía que un Estado, que un país no se puede gestionar como una empresa. Para mí es un error. Yo que soy empresaria y que llevo las cuentas de empresas, de muchas empresas de mis clientes, y que llevo mis propias cuentas, entiendo que si me cuesta ganar dinero y si tengo que hacer muchas horas de trabajo y sé lo que conlleva pagar unos impuestos, porque he tenido que trabajar muchas horas, me cuesta ahorrar, me cuesta pagar a final de mes, voy a hacer las cuentas lo mejor posible. Si el país no lleva las cuentas como si fuera una empresa, me refiero de una forma técnica, sabiendo que las partidas no se puede, esta partida no se puede llevar a este otro lado. No, es que ya no se puede. Y nos queda pendiente a algunos de los destinos de nuestros impuestos, porque nos hemos profundizado en las pensiones y nuestra manera de pensar, la manera de pensar de la gente más joven, y cómo en este contexto de país que estamos en España y que dependemos tanto de las aportaciones de las empresas en forma de impuestos, y solamente en esos 2 epígrafes vamos a seguir en el siguiente capítulo, porque pero tenemos que hablar de uno muy interesante. Sí, tenemos que hablar de, sobre todo, deuda, que es uno de los porcentajes que se destina de los impuestos a una partida, un porcentaje bastante alto, y después, pues al resto como sería, en este caso, transportes, movilidad, etc. Te gusta mucho la deuda porque te gusta mucho ver el país como empresa, ¿no? Sí. Como ella es experta en empresa y las cuentas de las empresas, y tener está claro. todo. Yo es que tengo que llevar ahí los balances, yo es que lo veo todo muy, muy numérico, entonces es 1 más 1. Que es por lo que nos gusta, que nos dé la importancia que tiene, y que en tanto en el aspecto colectivo como individual, porque esto es todo la misma manera de pensar, ¿no? Sí. Yo creo que más o menos todos pensamos de la misma manera, pero unos colocamos los números de una forma y otros lo colocan de otra, entonces hay que llegar a un punto medio. Pues en el siguiente capítulo